Desde mi niñez ya yo veía espíritus, ya yo hablaba con ellos, ya yo iba a otro mundo, ya otros seres venían donde mí. O sea, yo estaba preparada ya para incursionar algo más profundo. Recuerdo que cuando yo voy donde ella me da una vela y me dice, prende la vela, esa vela te va a alumbrar el camino. ¿Qué cosa? Y cuando voy a mi casa y prendo la vela y estoy ahí, la vela empieza a hablar conmigo. Esa fue la primera vez que yo supe que podía hablar con una vela. Me entrego, entonces aquí inicia mi camino, donde yo empiezo a cambiar mi forma de vestir, mi forma de ser, donde me pongo crucifijo a boca abajo, donde tengo episodios de que los demonios ya me llevan a otros lugares, a otras galaxias, a otros sitios, donde ya entonces Satanás se me aparece de frente. Familia, bendiciones. Bienvenido aquí a Israel Mystic Radio Show. Te invitamos a ti que veas este video, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte. Siempre agradecido de ustedes que cada día más se va sumando a esta familia. Les traemos un contenido totalmente especial a petición de algunos suscriptores que comentaron y también fueron a mi Instagram desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Estuvimos detrás de esta joven y por fin se nos dio, porque el tiempo de Dios es perfecto. Así que yo creo que con un aplauso demos la bienvenida a Jennifer Acosta. Aleluya. Dios le bendiga más. Amén. Gracias por la invitación y gracias a las personas también que dijeron Jennifer. Sí, así mismo. Y que estamos aquí compartiendo un poco del testimonio de la palabra de Dios para salvación de aquellas personas que ven y para restauración de aquellos que creen que Cristo nos cambia, transforma y liberta. Aleluya. Amén, amén. Mira, para que la gente sepa, por dónde fue que yo te conocí, fue por Facebook que te escribí. Yo tengo un suscriptor de hace mucho, que desde que yo inicié siempre me ha dado seguimiento. Y él me habló de ti y me dijo, mira, te debes de invitar a esta joven, a Jennifer. El hermano mío, Daniel, también me habló de ti, de que te invitemos. Y bueno, y por eso te escribí, te caí atrás, te comenté y todo, pero ¿Cuánto tiempo yo tenía como un año, y algo detrás de ti para que me des entrevista. Sí. Pero gracias a Dios estás aquí. Yo sé que esta entrevista va a ser de bendición para muchas personas. Amén. Imagínate cómo fue que nos encontramos para la entrevista. Y nos encontramos exacto allá en la dirección de pasaporte, sí. Y ahí me dijiste, te voy a dar la entrevista. Eso fue porque Dios puso el tiempo y Dios determinó el espacio. Amén, amén, amén. Mira, en cuanto a eso, antes de iniciar el tema central, en cuanto al tiempo de Dios, hay muchas personas que no creen en el tiempo de Dios, que les gustan adelantarse y todo eso. ¿Cuáles son los frutos que tú has visto cuando tú esperas el tiempo de Dios? Por ejemplo, cuando ya uno llega al tiempo que Dios ha determinado, lo que tú vas a ofrecer y lo que tú vas a dar, aunque sea para una persona, va a dar el fruto que tú has determinado para dar. Pero cuando nosotros entramos a destiempo, a algo que quizás nosotros queremos hacer, las cosas no nos van a funcionar igual que como es cuando llega el tiempo del Señor en la vida de nosotros. Amén, amén, amén. Mira, veo tus videos en YouTube. Amén. Y veo que das estudios de cómo la persona puede ser libre de ciertas cosas, la brujería y la hechicería, entre otras ataduras. Amén. Pero antes de hablar de un poco de esos estudios, me gustaría saber de dónde vienes, dónde naciste, dónde te criaste y todo lo demás. Amén. Bueno, yo nací en la Virginia, me parece. El otro día dije la maternidad de Lomina, como esa es la famosa de todos. Pero yo nací en la Virginia en el año 1993, tengo 30 años. Después de ahí viví en varios lugares aquí en Santo Domingo. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego de ahí me fui al sur y empecé ahí mi niñez, empecé a levantarme y así fue todas las cosas. ¿Y a los cuántos años es que tú te inclinas hacia la brujería? En sí no era la brujería, sino era el ocultismo. El ocultismo, sí. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, vamos a enseñarle a las personas. Porque hay muchas personas que son de que ocultistas y luego que son brujos, Satanistas, hechiceros, satanistas. ¿Cuál es la diferencia entre esos nombres? Claro, lo que pasa es, mira, hay lo que es magia antigua, ¿verdad? Ajá. Entonces, la brujería se remonta desde muchos años atrás. O sea, cuando estaba el tiempo de Jesús, esta era una religión que predominaba en este tiempo
Y por eso de la brujería salen varias ramas que practican la persona. Pero ya cuando hablamos que una persona es satanista, es cuando trabaja directamente con Satanás. Okay. Cuando una persona practica la brujería, practica la magia blanca o la magia negra, esta persona ya está en otra rama de lo que son las magias, la práctica, vamos a decir, que ellos están buscando. Por ejemplo, un satanista le hace trabajo a Satanás. Sí. Por ejemplo, una persona que practica ocultismo puede ser que le esté haciendo trabajo a alguna entidad demoníaca o algún principado que esté operando. Pero ya cuando hablamos de hechicería, en muchas ocasiones los hechiceros se van a inclinar a varias áreas. Por ejemplo, hay hechiceros que practican con la naturaleza. Sí. Hay hechiceros que, por ejemplo, practican con los elementos. Sí. Agua, aire, tierra y fuego. Como el Avatar. Exacto. Sí. Hay estas áreas, todas estas ramas. Pero la real es la hechicería. Okay. De donde salen todas las ramas, viene siendo la hechicería, que es la que menciona la palabra. Sí. Que dice que los hechiceros no van a entrar al reino de los cielos. Sí. Wow. Sí, porque yo veo muchas personas que dicen, no, porque yo soy un satanista, un ocultista y todo eso ligado. Para este tiempo, una persona, por ejemplo, que practica la brujería no se puede ligar con un satanista. ¿Por qué? Un bando contrario. Ok. ¿Por qué? Porque practican cosas diferentes. O sea, un hechicero posiblemente pueda aprender magia que un ocultista haga, pero no es lo mismo. Y un ocultista puede practicar con magia que un hechicero haga, pero no es igual. Un hechicero, por ejemplo, puede invocar un demonio, así como lo hace un satanista, un ocultista, pero no es igual. No, vamos a decir, depende del nivel del hechicero. Ok. Entonces, ¿a los cuántos años es que te inclinas hacia esto? Desde muy pequeña, ya Satanás, que el Señor lo reprenda, trataba conmigo. O sea, Satanás siempre prepara a las personas desde pequeño. O sea, ya cuando tú te vienes a adentrar es porque ya él siente que ya tú estás preparado para entrar en el ocultismo. Quiere decir, o en el satanismo, quiere decir que desde mi niñez yo fui preparada para entrar a la edad que yo entré. ¿Por qué? Porque desde mi niñez ya yo veía espíritus, ya yo hablaba con ellos, ya yo iba a otros mundos, ya otros seres venían donde mí. O sea, yo estaba preparada ya para incursionar algo más profundo, ya para trabajar directamente con Satanás. Sí. Explícame eso de otros mundos. Sí, porque es que hay gente que piensan que nosotros somos solos en toda la galaxia. Ajá. Entonces, ¿cómo te explico? Al nosotros pertenecer, vamos a decir, al mundo espiritual, dentro de la creación de Dios, nosotros no somos la única creación, sino que hay otros seres de otra galaxia, de otro planeta, que pertenecen a otra dimensión, que han sido creados por el mismo Dios, uno para condenación y otro para salvación, pero pertenecen a lo que Dios ha hecho, vamos a decir, en su creación, en lo que Él ha preparado. Entonces, cuando hablo de seres de otro universo, de otras galaxias, de otros sitios, por ejemplo, a mí un día se me apareció un ser que venía de la luna. Cuando tú le dices a una persona, te dice, pues usted está loca. Claro. Pero dice la palabra de Dios que esto es locura para el que se pierde, pero poder de Dios para el que está en Cristo Jesús. Amén, sí. Claro, estas cosas me pasaron afuera en el mundo. Ya aquí en el Evangelio, claro, porque el poder de Dios es más poderoso, es más grande que todo. Ya aquí en el Evangelio, entonces yo aprendí a entender todas esas cosas que yo había pasado atrás, cuando yo pertenecía a esas, vamos a decir, satanismo y a las experiencias que tuve. Wow. Entonces, hubieron seres que de otras dimensiones, así por así decirlo. Entonces, yo tengo una preguntita. Ustedes ven las películas de Marvel, que ellos hablan del multiverso. ¿Podemos decir que el multiverso existe entonces? Bueno, ellos le ponen un nombre así, Ajá. multiverso. Sí. Pero recuerda que cuando ya nos vamos a lo que es la palabra de Dios, a lo que es el Evangelio, podemos notar que Dios es la creación de todas las cosas. No sabemos muy bien, humanamente le ponen multiuniverso. Ok. ¿Tú me entiendes? Pero espiritualmente tiene que existir otra explicación. Sí. Muchas de esas explicaciones tú los hallas, por ejemplo, en los libros apócrifos, que las personas no pueden leer, que son libros prohibidos y que tampoco se pueden predicar, de cómo Dios se maneja en el mundo espiritual. Incluso hay personas que Dios les ha llevado experiencia y lo ha llevado, le ha mostrado cosas grandes y profundas,
que dan evidencia de que hay otros seres en otros lugares acerca de la creación de Dios. Por ejemplo, una vez en el camino que yo estaba, yo conocí una persona que estando pequeño, dice él, que cayó en una cisterna. Y cuando cayó en esa cisterna, dice que había un pajarito que le decía, tírate al agua, tírate al agua. Él decía que ese pajarito le decía, tírate al agua, él no sentía que era algo malo. Imagínate que venga un pajarito y te diga a ti, tírate al agua, tú vas a decir que eso es el diablo. Un cristiano va a decir, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero él entendió que era algo, que quería mostrarle algo. Él se tiró dentro de la cisterna. Cuando se tira dentro de la cisterna, está peleando y peleando y peleando. Dice que dentro de la cisterna hubo un ser, vamos a decir un ser de luz, él decía que era Jesucristo. Lo llevó y empezó a enseñarle misterios del universo. Y hay algo interesante que cuando esa persona compartía esta experiencia conmigo, me dijo que Jesús le dijo a él que para nosotros a nivel físico el universo tiene límites, pero para el mundo espiritual y para Dios, o sea, para el mundo físico, el universo no tiene límites. Pero para el mundo espiritual dice que Él es el límite. Jesús es el límite. Dice la palabra de Dios que Jesús es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. O sea, Él lo llevó hacia el fin del universo diciéndole yo soy el fin. Y lo trajo desde el principio diciéndole yo soy el principio. Wow. Está interesante eso, en verdad. Está muy interesante. Jennifer, entonces, cuando inicias en el ocultismo, ¿verdad? El satanismo, sí. ¿Cuáles fueron los sacrificios que te exigían para tú ir alcanzando niveles? Bueno, antes de entrar al satanismo, a la secta, Ajá. yo había ya hecho ciertos pactos. Ok. Gloria a Dios. Ya yo había empezado a hacer el pacto. Por ejemplo, como te dije, ya yo había hablado con otros seres de otros lugares que habían venido, ya Sí. yo tenía contacto, o sea, ya inmediatamente tú tienes contacto sin la necesidad de tú ir a un altar o invocar algo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya tú tienes la forma de cómo tú entonces renovar los pactos. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí. Entonces, mi primer pacto, yo vendí a mi madre y a mi hermana en mi ¿Qué? primer pacto. Y también me di yo a sacrificio porque ellos no te van a dar nada a ti por el simple hecho de dártelo, sino que cuando ellos te van a dar algún poder, ellos te piden algo a cambio. Sí. Entonces, cuando hice vamos a decir, mis primeros pasos, yo recuerdo que yo fui a consultarme la carta con una persona. Esa persona me dio una vela. Cuando me dio la vela, yo fui a consultarme a saber ciertas cosas. Y yo estaba muy niña, yo estaba como de 15 años, 14. Ya usted sabe de qué edad yo empecé ya a... En tu adolescencia. Sí, 14, 15 años, pero ya desde la pequeñez ya yo sabía, yo hablaba con demonios, iba a otros lugares. O sea que yo estaba siendo preparada desde ese tiempo. Recuerdo que cuando yo voy donde ella me da una vela y me dice, prende la vela. Esa vela te va a alumbrar el camino. ¿Qué cosa? Y cuando voy a mi casa y prendo la vela y estoy ahí, la vela empieza a hablar conmigo. Esa fue la primera vez que yo supe que podía hablar con una vela, podía comunicarme con una vela. Recuerdo yo que cuando estoy hablando con ella, le digo, si tú me escuchas, parpadea 3 veces. Y eso empezó a parpadear 3 veces. Recuerdo que mientras empecé a hablar con ella, porque ya yo la entendí, empecé a hablar con ella, recuerdo que me acosté y cuando me acosté se abrieron mis sentidos espirituales y empecé a escuchar a la vela, que digo, ella nos dio una cabida, ahora vamos a entrar. Entonces yo le dije a la vela, yo a usted no le he dado entrada, no entre a mi vida. ¿Por qué? Porque a los demonios, las personas que mayormente van a los sitios de hechicería, que van a consultarse, cuando llegan a esos lugares, ya ellos le abrieron una puerta a los demonios para que los demonios entren. De aquí yo empecé a entender que tenía poderes, por ejemplo, de leer, de hablar con la vela y de hacer otras cosas, de salir de mi cuerpo, de irme al futuro, de hablar con otros seres. Entonces, de ahí empiezo y digo, yo sé leer las cartas. Cuando tomo las cartas, entonces bautizo la carta. Cuando la bautizo con mi energía y con mi sangre. Y empiezo a leer la carta. De ahí se me aparecen 2 demonios. Uno en forma de cruz, que era así, y uno en forma de espada, que era parado. Y cuando se me aparecen, me hablan audible, así como estamos hablando tú y yo. Lo único que los demonios hablan ronco. Y cuando ellos me hablaron, ellos me dijeron, sí, tú vas a ver el futuro, tú
tú vas a leer las cartas. Me dieron las técnicas de cómo leer las cartas, cómo hacerlo. Siempre las personas pedían que le leyeran el pasado, el presente o el futuro. Cuando me decían el pasado, querían saber si yo sabía leer las cartas, porque la gente son incrédulas. Sí. Cuando me decían el presente, querían saber también de cosas que sí, a ver si yo contactaba con lo que ellos me estaban diciendo. Cuando decía el futuro, ya tú sabes que eran cosas que venían para donde ellos. Entonces, cuando me ponían a leer la carta se dieron cuenta, se activaron y vinieron donde mí y me dijeron, yo quiero que tú me entregues 3 dedos de tus manos. Y yo le entregué los 3 dedos de mis manos. ¿Te lo cortaste? No, cuando ellos hablan así, porque ellos siempre como que intentan hablarte en parábola. Ok. Sí, para ellos poder tomar las cosas, sin, aún tú no sé, porque imagínate que te diga, dame a tu hermana y dame a tu mamá a una adolescente de 14 o 15 años. ¿Qué va a decir la adolescente? Se va a decir, ven acá. No, pero que no voy a hacer nada. Exacto. Entonces, ellos me dijeron a mí así como adolescente, vamos a decir, y yo le dije, sí, está bien, pero cuando se la entregué me di cuenta que fue a mi hermana y a mi madre. Entonces, mi hermana empezaron a pasarle cosas espirituales. Por ejemplo, la violaron, le rajaron la cara, empezó a vivir cosas, episodios, vamos a decir, como de una persona demente. Por ejemplo, mi madre se enfermó de un fibroma, todo porque yo la había entregado. Entonces ya cuando yo hago esto que entrego, entonces aquí inicia mi camino, donde yo empiezo a cambiar mi forma de vestir, mi forma de ser, donde me pongo crucifijo a boca abajo, donde tengo episodios de que los demonios ya me llevan a otros lugares, a otras galaxias, a otros sitios, donde ya entonces Satanás se me aparece de frente y me dice qué tengo que hacer, porque hay gente que van a Haití a buscar para hablar con Satanás o para hablar con Lucifer. Sí. Pero a mí se me aparecía directamente, que hasta el día de hoy, siendo cristiana, yo lo he visto directamente, se ha aparecido para hacer guerra a mi ministerio. 2 preguntas. La primera, ¿a cuáles galaxias tú llegaste a visitar, que tú recuerdes? ¿Tienen nombres? Yo llegué a visitar una galaxia que tenía que ver con la luna. Un lugar que tenía que ver con la luna. Por ejemplo, ya que tú me preguntaste para poder respaldar la respuesta que usted está pidiendo y las personas Sí. posiblemente, quizás mucha gente digan, yo no entiendo mucho de lo que ella está diciendo. Exactamente. Pero esto sí existe y esto está ahí, de aquí fue que Dios me libertó. Gloria a Dios. En una ocasión yo estoy acostada y viene un ser y me habla. Y me habla por medio de escritura porque me hablaban en lengua. Y cuando me hablaban en lengua, para la gente que digan que los demonios no hablan en lengua, los demonios también hablan en lengua. Sí. Y me decía, yo voy a ir. Y me contaba los días. Yo voy a ir en 3 días. Yo voy a ir en 2 días. Yo voy a ir un día. Cuando finalizó el día que me escribió, porque usted dirá, ¿y cómo te escribió? Me escribió en el cuaderno así. No fue que yo misma escribí, sino que ese ser me escribió. Me escribió en otro lenguaje y en otro idioma. Esto quizás yo nunca lo he dicho en las redes sociales. Cuando me escribe, que yo me acuesto, yo recuerdo que todo se puso nublado. Y cuando todo se puso nublado, me entraron en una dimensión. Y en la dimensión no había paredes, no había nada. Era como la nada. Y entró ese ser y se presentó como Nubí. Cuando se presenta como Nubí, que entra en la dimensión mía, me sube para arriba como una pluma. Y le pregunto yo, ¿quién eres y de dónde vienes? Y él me dijo, yo vengo de la luna, me llamo Nubí y yo te serví a ti antes. ¿Qué pasa? Que anteriormente yo había tenido experiencia donde yo había estado en una dimensión de la luna donde no había sol, ni había estrella, y había más de una luna, habían como 3 lunas. O sea, en el universo nosotros tenemos esta luna en esta galaxia, pero en otros lugares hay más lunas dentro del universo. O sea, nada más hay en planeta que se pueden ver hasta 5 lunas. En el planeta, en la dimensión donde yo estaba, podía haber más de una luna. Y recuerdo yo que había un reino no hecho como de piedra, vamos a decir, como esta de aquí, sino que todo tenía que ver con la dimensión donde estaba puesto esto. Yo recuerdo que ellos clamaban y decían, ¿hasta cuándo te vamos a estar esperando? Pero hasta el día de hoy yo digo que todo esto era como un tipo, vamos a decir, de ilusión, lo digo yo así. Okay. Que ellos me estaban entrando para que yo pudieras
seguir buscando cosas dentro de ellos, ¿tú me entiendes? Entonces después de aquí yo empiezo a tener estas experiencias y voy, no una sola vez a la luna, yo fui como 3 veces a la luna. sí. Después de aquí, que fui la segunda vez, aquí fue que yo vi el núcleo de la luna, cómo era la luna espiritualmente y de qué estaba formado. Por eso tuve muchas personas que en el día de hoy tienen demencia. Ujú. Muchas personas tuve que, depende en el mes que nacieron, tienen, vamos a decir, mucha gente son apacibles, otras son muy, o sea, cada persona en el mundo somos de distintas formas y todo viene siendo supuestamente influenciado por el núcleo de la luna. Cuando me llevan ahí, esto yo no era cristiana, me llevan ahí, me suspenden en el aire, yo veo que dentro de la luna hay un cristal. Y ese cristal me dice la voz, este es el núcleo de la luna. Cuando miro, la luna está dividida en varios espacios. Pues, o sea, yo se lo estoy contando, pero no es igual que como yo lo vi. Ah, como lo viviste, sí. Sí. Entonces cuando veo, me dice la voz, cada persona tiene un animal que lo representa. Claro, le estoy hablando que esto me lo decían afuera. Esto no se lo estoy a ustedes predicando, sino que se lo estoy dando por testimonio. Por testimonio, sí, testificando, sí. Sí, es algo que yo no le estoy diciendo que existe en el Evangelio. Todo esto está descartado. Sí. Pero es mi experiencia y es lo que yo viví. Entonces cuando veo que cada persona tiene un animal. Veo que está Marte, miércoles, jueves, viernes. Veo que está enero, febrero, marzo, abril. Veo que están los meses del año, la semana, veo que están los días y veo que están los elementos, aire, fuego y tierra. Y me dice esa voz, cada una de estas cosas está relacionada con el humano, está relacionada con la tierra, está relacionada con el mar y está relacionada con los aires. Sí. Para que tú veas la influencia que tiene la luna sobre esta dimensión, vamos a decirlo aquí, sobre esta naturaleza, que es la naturaleza de nosotros. Esa fue la segunda vez que yo pude suspenderme a la luna. ¡Wow! Dios mío. Y entonces, cuando tú empezaste a contar esto, ¿no hubieron personas que quisieron como decirte, no, tú te volviste loca? Me dijeron loca, pero para eso yo tengo imágenes, tengo fotos de que yo lo viví. De que es real. Claro, y hay personas que lo han vivido como yo lo he vivido también. A mí me han hablado muchas personas que han ido a otros universos, que han ido a otros infiernos, y que hay seres en otra tierra que viven distinto a como nosotros vivimos. O sea, no es algo... Incluso yo fui a una dimensión donde los animales hablaban. Yo fui a una dimensión donde debajo del agua se respiraba. Yo fui a una dimensión donde los animales corrían por una guerra espiritual. O sea, la guerra espiritual que nosotros estamos pasando, no solamente somos los humanos que lo estamos pasando, sino que es toda la creación de Dios. O sea, en el último tiempo se revelarán muchas cosas que posiblemente nosotros no hemos entrado en verdad en la revelación, porque Dios mismo lo dice. Dios mismo dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Eso es verdad. Entonces podemos decir, Jennifer, que esas películas que uno ve, que lo Avatar, que animales que hablan, que otras galaxias, son inspiradas en esos asuntos. ¿Cómo te explico? Yo no lo atribuiría a eso, ¿tú me entiendes? Porque en ese tiempo yo no tenía forma de cómo ver, por ejemplo, vamos a decir, estas películas. Sí. Estas películas no son muy viejas. Por ejemplo, para el tiempo mío, no había, por ejemplo, YouTube, no había telecable. Estas películas no existían mucho. O sea que, por ejemplo, en mi mente no cabía que existían, por ejemplo, la galaxia, que nada de esto. No, Okay. Yo no tenía conocimiento de lo que yo estaba viendo, pero con el tiempo yo fui reconociendo que era lo que yo estaba experimentando. O sea, mis experiencias, dice que las experiencias que uno tiene son conforme a la capacidad de las personas. Amén, sí, eso sí es ¿Me verdad. entiendes? Entonces, Sí. posiblemente mi capacidad no era tan sencilla como yo lo pensaba. Y por eso se me mostraban todas estas cosas. Pero para la gloria y la honra del Señor, le cuento todo esto para que ustedes vean de dónde Dios me sacó. Mucha gente dice, ay, yo sufría de esquizofrenia. Yo no sufría de esquizofrenia. Porque hasta el día de hoy Dios me lleva experiencias más profundas que esas que están pasando. Sí. O que yo pasé. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, para mí que estas cosas que pasan son misterios que no han sido revelados y no le he revelado a todo el mundo en el mundo espiritual. Amén. Dijiste que Satanás él llegó a presentarte donde ti. Mucha gente tiene a Satanás
con unos cachos, con una cola, con un tenedor grandísimo. Y otros lo tienen como un papichulo. Y eso, explícame, en verdad, según como él se te apareció, ¿cómo es? A mí me han hecho esa pregunta, ¿sabes cuántas veces? ¿Cuántas veces? Me la hiciste tú ahora, ¿verdad? Ajá. Y hace 2 días me la hicieron. Me la hicieron 4 veces la misma pregunta que cómo era él. Sí. Mira, dicen que Satanás se viste como ángel. Como ángel de luz, sí. Quiere decir que Satanás va a venir con la apariencia conforme vamos a decir, la mentalidad que tenga la persona. Sí. Conforme lo que la persona tenga dentro. Si tú, por ejemplo, eres muy vanidoso, ¿cómo te va a venir Satanás a ti? Con vanidad, ofreciéndome de todo. Toma. Satanás te va a venir con un maletero. Exacto, toma. Ajá, Satanás te va a venir con la mejor ropa y los mejores zapatos Sí. para que tú te encantes con lo que tú estás viendo. Y tú, ¡ay, un ángel! Sí, es verdad. ¿Tú Sí, me entiendes? es verdad, tienes Si razón. tú eres demasiado como que, ay, como que esto, y tienes un poder espiritual fuerte, y tú estás dedicado a ver ángeles, por ejemplo, ¿cómo te va a venir Satanás? Con alas. Con ala, claro. Y va a venir delante de ti así vestido de blanco, así hermoso, y hasta se va a dejar ver la cara y te va a decir que es Jesucristo. Sí. Entonces, por eso Real. tú ves que hay mucha gente que por ahí vieron a Satanás, pero dicen que fue Jesucristo. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, él se te va a aparecer siempre como la modalidad que tú tengas dentro de ti. Si, por ejemplo, usted, vamos a decir, es una persona media carnal y cosas, Ujú. y Satanás quiere hacerte una oferta en esa área, Satanás te va a aparecer como la mujer más hermosa. Y va a venir donde ti. ¿Por qué? Porque él tiene apariencia de muchos. Ok. Él tiene forma de muchos y a veces no tiene forma. ¿Tú me entiendes? Ujú. A veces se te puede aparecer en forma de una sombra. En ocasiones, si usted descubre su identidad, se te aparece como un macho cabrío alto, parado en 2 patas, porque yo lo he visto. Yo le he Wow. visto un animal con los pies moluscos, Ujú. con una punta flaquita aquí, con unos cachos y hasta arriba, del tamaño de un edificio de 3 plantas. Wow. De 3 plantas. Y en muchas ocasiones se te va a aparecer a ti. ¿Para qué? Pero ya cuando tú no le tienes miedo. Así, en esa forma yo lo he visto a él. En la Wow. forma que yo te he dicho. Wow. Bueno, está fuerte eso, en verdad. Está fuerte. Jennifer, para seguir con la historia, luego de que tú haces este proceso del satanismo, llegaste a un nivel donde ya tú atendías personas, le hacías sacrificio a personas, iban donde ti, ¿Cómo te como si explico? fuera una consulta que tú tenías, ¿no? No, yo no le hacía consulta a nadie. O sea, yo no buscaba como... Y trabajo se le hacía. No buscaba, porque ya esto se le atribuye más a los hechiceros. Ok, O sea, los satanistas y los ocultistas no te van a estar trabajando con gente. ok, Ellos van a hacer pacto ellos con demonios para obtener ciertos poderes. Por ejemplo, yo tuve pacto con demonios para que demonios me sirvan a mí. Pero yo nunca iba a ir de que a pararme con una persona, porque es que los satanistas no les gustan frecuentar muchas personas. Ellos son más ocultos. ¿Tú me entiendes? ellos trabajan para ellos, Ellos están para obtener trabajando- poder ellos ellos. están trabajando para tener poder y se están preparando para la guerra espiritual. Ok, O sea, los satanistas y los que practican el ocultismo, ellos están tratando de obtener poder, porque ellos saben que se acerca el final. Ellos saben que Cristo viene. ¿Tú me entiendes? Ellos conocen aún más que nosotros a veces los cristianos, me incluyo a todos, que la tierra está a punto de perecer. Sí. Y que va a empezar una batalla espiritual. Entonces, específicamente, muchos de ellos se preparan para eso. Por eso es que la guerra de ellos es contra la iglesia. Ujú. Porque la iglesia de alguna manera le derriba armadura a ellos. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, en la área mía específicamente, yo quería como trascender. tú te querías dar grande en ese Sí, sentido. cuando se llama trascender es evolucionar. Sí. Tener conocimiento, tener poderes, ir a esos lugares a donde yo estaba, porque muchos satanistas se mueven en las dimensiones. Ujú. Pueden ir a libertad a esos planetas, porque en el mundo físico normal hay portales donde los satanistas y las personas que vamos a decir que cambian de forma, salen de su cuerpo, pueden entrar y llegar a estos lugares. Sí. Todas estas cosas existen en el mundo espiritual. De esos demonios, ¿cuáles tú tuviste a tu merced? Que te servían a ti. ¿Cuáles? ¿Puedes decir los nombres? Bueno, cuando nosotros estábamos en la secta, nosotros le servíamos a 2 demonios que se llaman Azazel y Lilí. En sí, esos demonios no le van a servir a un humano en sí. Tú haces pacto con ellos y ellos te delegan a ti poder y te delegan a ti autoridad, pero te piden algo a cambio.
Muchas veces esos mismos principados te envían otros demonios que sirven con ellos para que habiten dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, la foto que yo te mostré, un demonio que habita dentro de tu cuerpo, entonces este demonio te da poder. Pero un principado nunca va a decir que te va a servir a ti, porque ellos siempre tienen la mentalidad más alta que tú. Sí. Para tú poder someter a uno de estos principados, a uno de estos demonios, ya usted tiene que ser un satanista de muy alto rango, lo cual yo no tuve un alto rango para poder dominar a un satanista de esta forma. Ok. ¿Cómo son los rangos? ¿Nivel 1, nivel 2? ¿Cómo es que se detallan los Lo rangos? que pasa es que ya cuando tú vas a llegar a un nivel específico, ya tú estás siendo preparado desde niño. Ya cuando tú entras al lugar donde el enemigo te mandó a ti, es porque ya tú has empezado un camino y ya tú estás formado en ciertos dones, ya tú tienes poderes, tú has tenido pacto. Entonces, cuando ya tú entras aquí a la secta o al lugar que Satanás te envió, entonces ahí tú empiezas a evolucionar, a alcanzar niveles en el mundo espiritual. Nivel 1, te empiezan, por ejemplo, a decir, empieza a salir de tu cuerpo, empieza a abrir ciertos portales, empieza a manejar varios demonios. Después de ahí tú vas subiendo más de nivel. Hay niveles que te mandan a derribar iglesias, por ejemplo. Hay niveles que te mandan a derribar a un cristiano. Hay niveles que te mandan a pelear con el reino de la luz. Hay niveles ya que ya tú no vas a hacer eso. Hay niveles ya que tú entonces vas a invocar demonios para obtener poder. Muchos quieren riqueza, otros no. Los satanistas son bien sencillos. Ok. Un satanista de verdad nunca te va a tirar la fama. Y muy pocos de ellos te van a tirar a dinero. Muy pocos de esas personas. Wow. De esos trabajos, de tumbar una iglesia, hacer caer un cristiano y todo eso, ¿cuál llegaste a hacer de eso? No, yo siempre explico en las entrevistas. Yo sí tenía amigos que llegaron ahí en la iglesia y duraron 3 o 4 años. Pero la iglesia no era mi punto. Ok. O sea, la iglesia no era mi punto, las personas no eran vamos a decir, mi meta. Ok. Tú no llegaste... Tu meta en sí era solamente tener poder? Mi meta era llegar a las dimensiones que yo veía. Ok. De esos poderes, ¿cuáles llegaste a adquirir? Llegué a adquirir el de moverme en el tiempo, salir de mi cuerpo, hablar con los demonios, dominar algunos demonios. Por ejemplo, tenía 3 demonios de agua que me servían. Ya yo podía ver cosas en el mundo espiritual que otras personas no podían ver. Podía, por ejemplo, abrir círculos. Eso Sí. podía hacer. Esos demonios de agua, ¿qué es lo que hacían? ¿Cuál era su función? Ellos decían que yo era su madre. Ellos decían que yo era su madre. Muchos de esos decían que yo era su reina. Que ellos me servían a mí, o no a mí específicamente, porque ellos buscan el alma de la persona. Porque posiblemente, dirían ellos, no es que sea así, porque ya yo soy una hija de Dios, Sí. y es que posiblemente al alma ser eterna, entonces ellos venían a servirme, no a mi carne directamente, sino al alma mío, porque ellos lo conocían. Ok. Yo he escuchado testimonios como de una supuesta metamorfosis, transformación. Claro, ¿puede un satanista transformarse? Hasta el trueno. Ah, mira, hasta tronó por ahí afuera. Ay, Dios. Se asustó. El que tiene los controles se asustó. Es que la pregunta que tú hiciste está muy fuerte. Tan fuerte, mira, hasta tronó. Háblame de esa metamorfosis, de esas transformaciones Ajá. que hemos escuchado. ¿Tú has escuchado de eso, verdad que sí, Anadilia? De esas transformaciones, de satanistas que se transforman, de que en hombre lobo, que esto. ¿Tú no has escuchado eso? Entonces, háblame de esa metamorfosis, esas transformaciones. ¿Son reales, sí o no? Yo me estoy riendo porque tú lo dices de una forma como chistosa. Ah, Ay, ay, ay. Adonai. Adonai está llorando con los trenes. Sí. Mira, claro que sí. Ellos tienen la capacidad de convertirse en muchas abejas. Tienen la capacidad de convertirse en cucaracha. Tienen la capacidad de convertirse en toro, en vaca, en gato, en sempié. Wow. Incluso yo he visto satanistas que se convierten en gatos. Yo he visto esto aquí adentro del evangelio, yo lo he visto. ¿Tú me entiendes? Sí. Ahora, en la secta que yo estaba, ninguno tenía la capacidad De transformarse. de transformarse en animales. Ok. No tenían la capacidad. Ok. Para ir finalizando,
¿Cómo tú alcanzaste la liberación cuando te topaste con Dios? ¿Cómo fue ese cambio para tú dejar todo eso? Dios empezó entonces a tratar con mi alma, empezó a llevarme, por ejemplo, me llegó al infierno. Ujú. Después empezó a hacerme entender que a las cosas que yo le estaba sirviendo no tenía poder. Un día me entró en el mundo espiritual porque ya yo, como yo tenía la facilidad de Sí, salir, yo te conocía eso. ya yo conocía. Y yo recuerdo que había una entidad, un demonio, que llegó donde mí y quería como hacerme guerra. Y yo recuerdo que en el mundo espiritual, siendo satanista, yo empecé a decirle a Dios que me ayude, porque cuando tú estás en algunos apuros, tú quieres llamar a Dios. Ujú. Entonces, cuando yo le dije así a Dios, yo recuerdo que Dios me habló y me dijo, pero dile a la luna que te ayude. ¿Cómo va a ser? Sí, dile a ellos, dile a los que tú les sirves, dile a ellos que te ayuden. Entonces yo decía, por favor, ayúdame. Entonces cuando yo salgo para afuera, en el mundo espiritual, que empiezo a ver la luna, yo veo que la luna está corriendo de una guerra, de una batalla espiritual, y le pido, ayúdame a ella, y ella no me pudo ayudar. Entonces, en ese momento Dios me ayudó. Entonces yo entendí que la luna no tenía poder. Exacto. Que quien tenía poder era Dios. Bendito sea el Amén. nombre de Jesús. Entonces, a partir de ahí Dios empezó a tratar conmigo. Por ejemplo, Dios empezó a aparecerse y empezaba a decirme, recuerdo que un día siendo lo que yo era, me dijo que aunque yo esté en medio de tormenta, de dificultad, que aunque yo esté en batalla, me levantó para arriba y escuchaba como esos truenos, trompetas, y me levantó y me alzó y me dijo, Jennifer, aunque tú estés en oscuridad, aunque tú andes en este camino, tú vas a terminar aquí conmigo. Recuerdo que cuando me dijo así, me vi enfrente de una multitud, predicando la palabra del Señor. Entonces, a partir de ahí, aparte de otros llamados que Dios me hizo, entonces Sí. Él empezó a tratar con mi alma. ¿Para qué? Para yo abandonar el camino que yo estaba ejerciendo. Porque en sí, los satanistas están buscando a alguien con mayor poder para servirle. Entonces, cuando ellos ven que Satanás no le está ofreciendo ese poder, ¿saben qué hacen? Se van y le son fieles a Dios. Amén. Las personas que son sacadas verdaderamente del satanismo son personas que aman y temen mucho a Dios. Esas personas no están que jugando con Dios. Tú no vas a De ver. que brincando y eso. Muchacho. Un satanista tú no lo vas a ver también faltando, ni nada de eso, ni hablando mentiras, ni haciendo cosas que a Dios no le... De que ellos tengan ataques demoníacos, sí, y Dios lo sabe. Sí. Porque como personas que somos libres, Dios sabe que Él no va a hacer guerra a nosotros para derribarnos. Pero el Señor siempre nos ayuda. Pero las personas que son sacadas de ahí son bien fieles porque ellos le eran fieles a Satanás. Mira, yo seguía regla, Israel. Ujú. Regla donde yo estaba. Yo le era fiel a aquel que yo le servía. Imagínate si yo le era fiel a ese que no tiene poder. Él tiene poder, un poder limitado. Pero imagínate que me traigan aquí y me digan que el Dios que yo le estoy sirviendo tiene poder y no es limitado. Imagínate cómo yo le voy a servir. Le voy a servir con toda mi alma, con toda mi corazón, Entregada y con toda mi totalmente. fuerza. ¿Tú me entiendes? Ujú. Y tú no me vas a ver a mí haciendo nada como que le moleste a Dios. ¿Por qué? Porque dice que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Amén, eso es real. Luego de que Dios te liberta, te veo en YouTube dando estudios de cómo, algunos tips de cómo salir de Como esto. tema. Exacto. ¿Cómo se te da esto de hacer este contenido en YouTube? Yo empiezo en Facebook hace como 5 o 6 años, Sí. dando así mensajes. Ujú. Luego yo apuntaba los temas y ya Dios me había dicho a mí, aparte de darme los temas y aparte de las guerras espirituales que yo he vivido, pues yo duré 7 años, bueno, todavía voy al monte, amaneciendo en el monte. Entonces yo adquirí, si yo tenía niveles afuera, entonces yo adquirí niveles espirituales aquí y empezaba a pelear con satanistas, con demonios, empezaba a pelear con todo tipo y Dios me enseñaba cómo era que tenía que hacerlo. Entonces después de aquí Dios me dijo, yo quiero que tú des mensajes en YouTube, que incluso la primera plataforma que me invitaron, pero ya yo daba mensajes de liberación en YouTube. Sí. Ya yo tenía mis años dando mensajes, subiendo videos a mi YouTube y todo. Entonces yo tengo como aproximadamente 6 años, de 6 a 7 años, dando todos estos temas. Dando esos temas, wow. También me dijiste que has viajado. ¿Cuántas veces has viajado? Como algunas 3 veces, más o menos. A Colombia. Colombia, Bogotá, bueno, lo mismo Colombia, Perú. Ok. Sí. Para finalizar, siento un poco de lástima con personas que tienen un testimonio elástico, Ah, que es un espíritu que hay que reprenderlo, un espíritu de elástico.
Explica eso, ¿cómo hacía el látigo? De personas que exageran, como te dije. Por ejemplo, Dios me libertó de recoger botellitas en la calle y yo vengo y digo que soy un matón, que yo atraqué, que yo robé, que caí preso. Ellos le están poniendo sazón. Exacto. Tú que estás en YouTube, al igual que yo, ¿verdad? Y a veces nos topamos con mucho contenido. ¿Qué tú piensas? ¿Qué es lo que te llega a la mente cuando tú ves tu testimonio, ya que tú fuiste libertada del satanismo y conoces? ¿Qué tú opinas de esa gente que dicen que fueron personas que hasta mutantes fueron, porque tuvieron transformaciones, metamorfosis y muchísimas cosas? ¿Qué tú opinas en cuanto a eso? Bueno, yo me pongo a pensar y a decir que ellos dicen cosas que ni siquiera están en el satanismo, ni están en ninguna parte. Cosas que dijeron que practicaron, que cuando un satanista lo ve y dicen, pero dame ese código porque yo que soy satanista de alto nivel. No he llegado ahí. Óyeme, a mí específicamente, tú sabes como el testimonio está en YouTube. Sí. A mí me han dicho, ven acá, pero yo soy satanista de alto nivel y yo nunca he escuchado ese tipo de práctica que tales personas dicen que hicieron. Sí. Y no se conoce cuál rama es, en qué libro están, cuándo lo practicaron, qué demonios le enseñaron a ellos. Claro, exacto. Claro, porque es que no está en ninguna parte, ni los demonios conocen esa práctica que hacen esa gente. Pues yo quiero saber porque... Ni los demonios. Imagínate que tú siendo cristiano, tú digas, un día yo hablé con el Espíritu Santo, tú le vas a creer, ¿verdad? Porque nosotros hablamos con el Espíritu Santo. Pero el día que tú pongas algo más grande de eso, de lo que nosotros como cristianos conocemos en el reino de los cielos, que nosotros sabemos que hacemos, el día que tú le pongas un chimao, ¿tú le vas a creer? Bueno, está difícil. Déjame decirte, hay muchos que creen. Que creen, claro, yo sé que hay creen. Hay muchos que están ahí atrás de eso, que dicen que practicaron y no hicieron nada. Absolutamente. No llegaron ni a quitarle... No. Yo, mira, digo algo. Ni a quitarse la uña para echarla por ahí. Yo digo algo. Mi testimonio es pequeño, por ejemplo, no es muy grande. No fui la mayor satanista. A mí no me da vergüenza decirlo. ¿Cuántos años fue que duraste en eso del satanismo? Mira, yo empecé desde niña, en verdad, a practicar, a hablar con los demonios, a hacer cosas, porque se empieza. O sea, Satanás cuando va a iniciar un satanista, no lo va a entrar de una vez, porque una persona no puede tener 2 años en el satanismo. Ok. Porque es que para tú entrar al satanismo, tú tienes que creer en lo que vas a practicar. Sí. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que tener la curiosidad. Cuando yo veo que hay gente que crecen desde pequeño con curiosidad, tú lo ves viendo películas de misterio, tú lo ves buscando libros, tú lo ves haciendo cosas extrañas, ¿tú me entiendes? Ya yo entiendo que hay un llamado de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo copia a Dios. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de tu madre Él te escoge. Entonces Satanás también desde el vientre de la madre de las personas escogen gente y lo van preparando. O sea que ya cuando tú quieras llegar a una edad que tú quieras entrar a esos lugares, ya tú tienes un conocimiento. ¿Para qué? Para entonces empezar a subir de niveles. Eso es lo que pasa con las personas que practican. Pero no me diga una gente que fue ladrón y que leía el Salmo 91. Sí. Ya por eso está diciendo que era el ocultista que se transmutaba y se transformaba. Yo te estoy diciendo, o por Jennifer. ejemplo, una persona que se incursionó en la prostitución, vamos a decir así, o que se incursionó en ciertas cosas, me va a decir a mí que porque posiblemente en una ocasión Dios lo cuidó, hizo tales cosas, o fuera a un altar a amarrar a un hombre, porque de aquí... mira, hay muchas que dicen que porque iban a los altares a amarrar al hombre, pensaron que ya eran hechiceras. Pero no eran hechiceras, iban a los altares a amarrar a alguien. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado. Si su testimonio fue de robar, de su testimonio, que Dios lo va a bendecir en eso. Lo que pasa es que el decir que tú eras brujo y eso está rentando, está dando dinero, ¿tú me entiendes? Entonces, por eso yo un día me iba a poner a eso ya, pues yo estoy viendo que la gente... Tú ibas a decir que tú saliste de dónde, Yo iba a decir que yo iba a salir de un agujero por ahí de Haití y que me transformé y vaina y me salí en colmillo y pues escama. Te van a empezar a copiar ahora mismo, ya, claro, ya por eso. Ya. Jennifer, un aplauso para Jennifer, de verdad. Gracias. Yo creo que tú de tus redes sociales, para las personas que quieran seguir escuchando tu testimonio, también que quieran
ir a tu canal Amén, a escuchar amén. los estudios que tú das. Amén. Me pueden encontrar en YouTube como Jennifer Acosta Oficial. Asimismo en mis demás redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok también. Estamos ahí en todos los lugares todos los dando la lugares. palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Como Jennifer Acosta Méndez una y Jennifer Acosta. Me pueden encontrar por ahí, me pueden hablar y estamos aquí a su disposición. Amén, Jennifer, muchas gracias. Amén, Familia, esto es Israel Ministry Radio Show.